Gracias, Carlos. Vamos a saludar a don Gary Rodríguez, que se encuentra en Tierra Oriental, en Santa Cruz. Le saludamos desde las alturas. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gran saludo, una alegría verla de nuevo y por su intermedio un gran saludo también a la audiencia de este programa. Gracias. Don Gary Rodríguez, en las últimas horas ha comenzado un debate luego de una declaración del ministro de Economía y Finanzas sobre la posibilidad de marcar el crecimiento en 4.5 correspondiente a esta gestión y poder pensar en un doble aguinaldo. ¿Qué dice el sector productivo del país? A ver, hemos escuchado al ministro decir que Bolivia puede crecer al 4,4%, que es su pronóstico del gobierno, pero también hay un pronóstico de la CEPAL que es que Bolivia podría crecer 5,1%. Si es que hiciéramos así, esto significaría que la economía boliviana efectivamente crecería, pero todavía estaría más de 3 puntos porcentuales por debajo de lo que éramos en el 2019. La CEPAL dice que al año podríamos crecer 3,5%. Eso significaría que si lo hacemos bien este año 5,1 y al año 3,5, en el 2022 estaríamos igualando el portento, el tamaño de la economía que teníamos en el año 2019. ¿Es posible hacerlo? Es posible dependiendo de cómo se comporte la inversión pública, si llegan esos 3.000 millones de dólares del exterior que tenemos que colocar en bonos soberanos y sobre todo si es que reactivamos la economía en sectores clave como son el agropecuario, el industrial, el sector forestal maderero. Sí que las cifras macro son las que definen precisamente esta cantidad de porcentaje de crecimiento. Sin embargo, en la calle, en nuestros bolsillos, el boliviano en común realmente sentirá un real crecimiento. ¿Cómo perfilan estas cifras? Estoy pensando en la micro y pequeña empresa, además de las grandes empresas, en el tema laboral, en el tema empleo. En esa situación, ¿cómo estamos, don Gary Rodríguez? Bien, me referiré primero a la pregunta anterior que me olvidé contestar en relación al segundo aguinaldo. Es totalmente improbable que haya, simple y llanamente porque para calcular el porcentaje que el PIB crezca más de 4,5%, se tiene que tomar el espacio interanual entre julio del año pasado, 2020, y junio de este año. Y claramente eso no da para que la economía crezca más del 4,5%, o sea que el segundo aguinaldo no va a haber este año. Lo segundo que usted refiere tiene que ver con las percepciones de la población. No nos olvidemos que el año 2020 fue uno de los años más duros en 67 años. No vimos nunca una caída del PIB como el año pasado, salvo en 1953, cuando la economía decreció 9,5% por causa de la revolución del año 52. Ahora, tenemos más de 300.000 personas que están desocupadas y, por supuesto, producto de esta crisis de salud que desembocó en una crisis económica. Eso hace que mucha gente se muestre preocupada por la economía y probablemente eso se refleje en las encuestas, de que la economía se está reactivando, efectivamente, hay un efecto de rebote, así es, pero también hay sectores que nunca dejaron de crecer, como el agropecuario, el sector forestal maderero, y sigue creciendo. Por lo tanto, decimos que la salida va por ese lado. Que la economía vuelva a su normalidad, efectivamente tiene que significar que el desempleo descienda por el 4%, hoy día estamos hablando de un 7,6%. Don Gary Rodríguez, ¿cómo están nuestras importaciones y exportaciones, que también es un elemento fundamental para marcar las cifras de crecimiento en el país? Bueno, creo que esto es una pregunta muy importante. Hasta el mes de mayo, que es el último dato que ha entregado el INE, hay una buena noticia. El sector externo ha presentado un superávit de 638 millones de dólares. Las exportaciones se han expandido un 51% en valor por causa de la subida de los precios internacionales, pero también por causa de un incremento del volumen en un 23%. Las importaciones han crecido de igual forma, 25% en valor, 41% en volumen, y dentro de este último acápite, lo señalaba el ministro de Economía y Finanzas Públicas, insumos, bienes de capital, equipos de transporte están creciendo. Eso dice bien de una economía que depende del abastecimiento externo para producir más bienes y servicios. Por lo tanto, es un indicador más de que la economía se está moviendo, aunque reitero, lo podemos hacer mejor, a un mayor ritmo, si es que trabajamos juntos, sector público y sector privado. Aquí tendrá que jugar bien, y usted lo dice, es su rol el Estado. ¿Se está visorando reactivación económica? Eso estoy entendiendo de sus palabras.
Sí, hay una reactivación económica lenta, porque, ojo, hay que considerar, reitero, que el año 2020 fue el peor año que tuvimos en 67 años. Ni siquiera en el periodo de la hiperinflación, de la UDP, tuvimos una caída del producto como el año pasado. En el peor momento, allá por el año 83, 84, la economía cayó 4%. El año pasado, la economía ha caído entre un 8 a un 9%. Y contra eso nos estamos midiendo. Entonces, hay un proceso de reactivación en ciertos sectores, en unos más que otros, aunque algunos como hotelería, como turismo, como gastronomía, ligados al turismo, están fuertemente golpeados. Don Gary Rodríguez, ¿esto quiere decir que estamos aprendiendo a vivir en medio de la pandemia? Porque la pandemia sería la causa principal de esta debacle el 2020, entre otros elementos de la economía. Mi pregunta final. Así es, siempre se ha hablado de que viene una nueva normalidad, Beatriz, pero lo cierto es que estamos viviendo en una nueva normalidad que no ha terminado, yo diría incluso que está empezando, que representa un enorme desafío, pero también oportunidades de hacer mejor las cosas. Y voy a acabar con esto. La pandemia, la cuarentena rígida el año pasado nos dejó una gran enseñanza. Hay una lección aprendida en esto que ojalá las autoridades aquilaten y en función de eso proyectemos a Bolivia para que salga de la más severa crisis hacia un crecimiento insospechado como nunca antes. El mundo se detuvo el año pasado, dejó de hacer minería, hidrocarburos, turismo, etcétera, pero el mundo no se detuvo de alimentarse. Y para que el mundo pudiera alimentarse, para que no haya faltado el alimento en la mesa de los bolivianos el año pasado, alguien tuvo que trabajar y ese fue el sector agropecuario, el sector agroindustrial. Por eso decimos que este sector, junto con el sector forestal maderero que está ligado a la construcción, a la reactivación de la economía, es la forma para sacar al país de la crisis. Muchísimas gracias a don Gary Rodríguez, que entró en contacto con nosotros desde Santa Cruz de la Sierra hasta la ciudad de El Alto. Voy a volver con Vilma Vilca a Estudio 1. Adelante, Vilma.